7 y con ello vamos a estar concluyendo lo que son los derechos fundamentales propiamente tales que vamos a estudiar. Próximamente comenzaremos las acciones constitucionales y el estudio de jurisprudencia. Hasta la materia que veamos el día de hoy ingresa en la prueba de este día miércoles. Las grabaciones están subidas en Educandos. Hago presente y les recuerdo, más bien dicho, les recuerdo que ha habido un par de clases en que la grabación no ha salido. Si bien es cierto, en algunos casos puede aparecer en términos correlativos, la ordenación de las clases en Educandos, deben prestar suma atención a la continuación de las materias, porque, si mal no recuerdo, la clase 20, la mitad no salió bien grabada, y en la clase 25, la mitad tampoco salió grabada. Ya, por lo tanto, lo que aparece como 25B en realidad es de la clase posterior. Habiendo dicho lo anterior, vamos a iniciar nuestra clase. Dicho sea de paso, la clase de hoy va a ser bastante breve porque nos queda muy poco por cubrir del 19 número 7. Corresponde que nos refiramos ahora al derecho a la libertad provisional. En la Constitución de 1980 se afirma como derecho la libertad provisional. Se indica claramente que la libertad del imputado procederá. Esa es la afirmación de principio de regla general. Ello está en la letra E del 19 número 7. Pero acto seguido, la Constitución establece las excepciones. Siempre la Constitución en este punto es un poquito a medias tintas. Indica la Constitución que la libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventiva sea considerada por el juez como necesaria para las investigaciones, para la seguridad del ofendido o de la sociedad. Esas son las tres excepciones. Ello se recoge en general en el bloque de la constitucionalidad. Podemos verlo en el artículo 37, letra D, de la Convención sobre Derechos del Niño. Este derecho a la libertad provisional no es otro que el derecho a solicitar provisoriamente el ejercicio de la libertad ambulatoria, mientras se sustancia el proceso penal en contra del imputado. Como derecho, deriva de la presunción de inocencia recogida en el Código Procesal Penal, creo que en el artículo segundo, y del principio de inocencia que la doctrina constitucional y la jurisprudencia extraen, pese a no decirlo expresamente, del 19 número 3. Ahora bien, estas tres excepciones al derecho a la libertad provisional, si uno las lee en forma negativa, constituyen verdaderos requisitos para la libertad provisional. El Código Procesal Penal establece los presupuestos para la libertad provisional. Tener arraigo, por ejemplo, en la comunidad. En general, la libertad provisional no deja de ser una negación del derecho a la libertad personal y a la presunción de inocencia. Si las personas se presumen inocentes, ¿por qué entonces deben estar en la cárcel o en una prisión mientras se sustancia el proceso penal? No deja de sonar raro, pero fundamentalmente se establece en todos los ordenamientos jurídicos por algunas razones. Primero, para que no se frustre la investigación, la posibilidad que el imputado destruya pruebas, coercione
testigos, etcétera. Para la seguridad de la sociedad. En ocasiones se estima que la libertad provisional de un imputado puede ser altamente peligrosa para la seguridad de la sociedad. Pensemos, por ejemplo, muchas veces ocurre, en el líder de una banda del crimen organizado. En Chile hay crimen organizado, seamos bien honestos, hay verdaderas bandas que se dedican con un nivel de especialidad sobre ciertos delitos. Sobre ciertos delitos. No hay bandas omnicomprensivas, como hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que manejan prostitución, apuestas, en fin, saunas, lo que sea. Verdaderas empresas que blanquean después sus capitales, ¿no? Acá es un poco más chiquitita la cosa. Y la verdad es que es re fácil determinar el lavado de activos en Chile. Como es una economía más pequeña, mucho más pequeña, tampoco hay demasiada sofisticación de quienes generan ingresos por esta vía, salvo que sean altamente educados. Em, por ejemplo, la compra de caballos de carrera, típicos. Como se dice que la hípica es el deporte de reyes, muchas, muchos individuos involucrados en estas actividades compran caballos de carrera por un tema de estatus y es re fácil determinar cuál es el origen de los recursos. No un tema complejo. Parcelas, yates, en fin. Lo bueno se acaba pronto y tienen mucha conciencia de ello, así que lo disfrutan al máximo antes que sean descubiertos. Am, o bien para la seguridad del ofendido. Una persona atenta en contra de su vida o su seguridad o su integridad personal o la de su familia y se decreta la libertad personal, perdón, se decreta la prisión preventiva fundamentalmente para resguardar su vida, su integridad o la de su familia. En general, la presunción de inocencia es un valor jurídico o deriva de un valor jurídico que no es fácil de percibir por el común de la comunidad. La comunidad demanda prisiones preventivas. Cree que la prisión preventiva es la condena y los fiscales juegan con esto. Hay que ser bien honesto. La prensa también juega con esto. Pero la prisión preventiva debiera ser la excepción. Sin embargo, bajo la reforma procesal penal, más gente se va en prisión preventiva que bajo la antigua justicia penal de carácter inquisitorial. Más gente va directo a prisión preventiva, pasan más tiempo en promedio en prisión preventiva que bajo la antigua justicia penal. Lo cual nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿dónde se respetaba más la presunción de inocencia? Es una buena pregunta. ¿Hasta qué punto la objetividad del juez ha derivado en un sistema, la objetividad e imparcialidad del juez de garantía, que ya no realiza la investigación, sino que está a manos del fiscal, ha derivado en un sistema mucho más gravoso para los imputados? Prisión preventiva, insisto, es la excepción, debiera ser la excepción. Junto a la prisión preventiva existen otras medidas cautelares que se pueden decretar en su reemplazo. Y el derecho a la libertad provisional es el derecho que asiste para solicitar provisoriamente el ejercicio de la libertad ambulatoria por parte del imputado que ha sido enviado o a cuyo respecto se ha declarado la prisión preventiva.
Uno de los elementos más importantes para determinar la prisión preventiva en los casos la libertad provisional, perdón, en los casos dudosos es el tema del arraigo. Si el individuo tiene arraigo en la comunidad, el imputado o la imputada, si no se va a fugar, tiene un domicilio, etcétera. Porque hay mucha gente que no tiene domicilio conocido, no tiene arraigo social. Eso obliga a los jueces a tener que hacer disquisiciones que podrían verse como verdaderos prejuicios. El artículo 447 del Código Procesal Penal dice que la libertad provisional se puede decretar en cualquier estado del procedimiento. Por lo tanto, es perfectamente posible que se decrete la prisión preventiva, se solicite la libertad provisional, se deniegue y un tiempo después uno nuevamente la solicite. Por regla general, la libertad provisional se suele solicitar cuando queda claro que no hay antecedentes, cuando la investigación está próxima a cumplirse, uno insta por su pronta terminación para que no hayan antecedentes que permitan suponer que se frustrará el éxito de la investigación, por ejemplo. Y en este punto los abogados defensores desarrollan un cierto sentido, sexto sentido sobre cuándo hay que solicitarlo, cuándo conviene apelar, cuándo no conviene apelar, etcétera. Recuerdo muy bien eso en el antiguo proceso penal, cómo funcionaba. Bien, en relación con la libertad provisional, hay una situación especial en relación con los imputados por delitos, por conductas calificadas como delitos terroristas, y proviene de la reforma del año 91, constitucional del año 91. Dice que la apelación que se pronuncie, la apelación de la resolución que se pronuncia sobre la libertad del imputado por los delitos terroristas será conocida por el Tribunal Superior que corresponda, integrado exclusivamente por miembros titulares. La apelación se conoce por la Corte de Apelaciones respectiva. Tratándose de delitos comunes, la sala respectiva puede estar integrada en su mayoría por abogados integrantes, dos y uno, pero, o bien puede haber dos ministros y un abogado integrante. Pero cuando se trata de delitos terroristas, la sala debe estar integrada exclusivamente por miembros titulares, es decir, por ministros de corte o el fiscal judicial. La resolución que la apruebe u otorgue requerirá ser acordada por unanimidad. Se requiere un voto unánime, no basta un voto de mayoría, lo cual puede ser complejo de obtener. Mientras dure la libertad, el imputado quedará siempre sometido a las medidas de vigilancia de la autoridad que la ley contemple. Es decir, se le impondrán otras cautelares. Vamos a la no incriminación. El principio de no incriminación está contemplado en el artículo 19, número 7, letra F. Su ámbito de extensión dice relación con las cuatro situaciones que se desprenden del precepto constitucional. Sin embargo, preciso es indicar que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha dicho que este principio no se extiende a las materias infraccionales administrativas, aquellas en que la administración del Estado
ejerce su potestad sancionatoria por infracción de normativas administrativas. En otras palabras, solo se aplica en materia penal. ¿Cuál es el ámbito, por lo tanto, de protección? Comprende, básicamente, cuatro situaciones. No se puede obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. Tampoco se puede obligar a declarar en contra del imputado a sus ascendientes, descendientes, cónyuge y las demás personas que, según los casos y circunstancias, señale la ley. Esto está regulado en el artículo 98 y 302 del Código Procesal Penal. Y el fundamento para ello es fundamentalmente que no existe el encubrimiento entre parientes desde un punto de vista jurídico, y segundo, que se violarían deberes de conciencia que podrían pesar sobre las personas. La posibilidad de que se falte a la verdad en esa declaración es muy alta, y ello topa en contra de lo que es la libertad de conciencia de las personas. Es muy difícil que un padre declare en contra del hijo, muy difícil. Es muy improbable, o que un cónyuge declare en contra del otro. Por ello es que la ley simplemente establece que no se puede obligar a nadie a declarar bajo juramento, objeto de no cometer un delito de falso testimonio o eventualmente de perjurio. En el bloque de la constitucionalidad, la Convención Americana de Derechos Humanos se refiere a esto en el artículo octavo, número 1, letra G, y la Convención sobre Derechos del Niño, en el artículo 40, número 2, letra B. Esto es un principio universal. Este es un principio universal, ¿ya? Por lo tanto, no tiene nada de extraño a la Constitución chilena. Luego tenemos las penas prohibidas. La Constitución política estableció, fiel a un ideario liberal, que hay ciertas penas que se encuentran prohibidas. Ellas están señaladas en las letras G y H del 19, número 7. No se puede imponer la pena de confiscación de bienes por regla general. Confiscación de bienes, es decir, bienes del imputado, condenado, más bien dicho, del condenado o de la condenada, que pasarían a dominio del Estado. Fundamentalmente porque esta suele ser la pena que se emplea en regímenes autocráticos, muchos regímenes totalitarios, para destruir a las familias y a la oposición. En el fondo, los bienes del condenado muchas veces son bienes de que está gozando la familia. Y es un poco llevar las consecuencias personales de la conducta en contra de la familia. Hay penas horribles en otros países, como por ejemplo la demolición de las viviendas de los imputados o inculpados por delitos terroristas, como sucede en los territorios ocupados militarmente por Israel. Una pena que es francamente horrorosa, que no tiene ningún efecto en la prevención del terrorismo. La confiscación de ahorros del inculpado o del condenado tampoco tiene sentido. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo la familia va a terminar viviendo del Estado. Es una carga para los contribuyentes. Hay una excepción, sin embargo, dos excepciones. El comiso en los casos establecidos por la ley. El comiso consiste en la confiscación de los bienes, perdón, de los instrumentos o efectos del delito. Por ejemplo, si en la comisión de un asalto a una entidad bancaria se empleó un automóvil,
y este automóvil es de propiedad de los inculpados, un poco tontos, pero podría ser, bueno, el Estado puede confiscar o decretar el comiso respecto del automóvil. Lo mismo respecto de los efectos derivados del delito. Si la comisión del delito trajo consigo la adquisición de derechos o efectos por el inculpado o el condenado, dichos efectos caen en comiso, son confiscados por el Estado. Por ejemplo, comiso característico en los delitos de blanqueo de capitales derivados del narcotráfico. ¿Qué es lo que se suele decomisar por el Estado? ¿Cuáles creen ustedes? A ver si leen las noticias, veamos. ¿Drogas? No, pues, no, pues, esos no son efectos. Perdón que estaba medio perdido, profe. Sí, Los bienes muebles sí. generalmente, o sea, perdón, inmuebles de los delincuentes. Solo bienes inmuebles. Ya, pero ¿cuáles? En Pues, a ver, auto y ¿cuáles? general. ¿Cuáles? Veamos, sexto sentido. ¿Cómo usted empieza a captar que el vecino puede estar dedicado al blanqueo de capitales? A ver, Un auto de un valor que sea extraño en relación con sus ingresos normales. Por ejemplo. uno cuando compra vivienda se da un paseo por el barrio y empieza a mirar si hay algo raro. Si es así. ¿Ah? Mi hermano una vez se equivocó y tomó un bus en la ciudad donde ella vive y me comentaba que pasado cierto sector que no era de gente de bajos ingresos, comenzaban a aparecer viviendas extraordinarias y muy sospechosas. Qué raro, ¿sí? Nadie se va en su sano juicio a vivir allá. En el trayecto hacia el terminal del bus. Bueno, la cosa es que el busero, el conductor le dijo, mire señora, bájese acá. Viene saliendo porque es muy peligroso para ella. Bueno, ¿y cómo usted empieza a captar? A ver, ¿qué será lo que decomisa el Estado siempre? Yo me he dedicado a leer las noticias y me da risa porque es muy obvio. Automóviles, ¿ya? Automóviles de lujo, ¿ya? Automóviles de exhibición, para exhibirse. Usted no va a encontrar Rolls Royce, sí va a encontrar Mercedes, Porsche, uno que otro, por regla general no tienen Ferraris, porque Ferrari no le vende sus automóviles a personas que, cuya, cuyos orígenes, cuyo origen de sus dineros pueda perturbar a la marca, la imagen de la marca. Por ejemplo, si llega alguien así medio extraño, con mucho dinero a comprar un Ferrari, Ferrari no se lo va a vender, por temor a que se asocie su marca a un segmento determinado. Es así, ¿ya? Va a encontrar automóviles deportivos, descapotables. ¿Qué más va a encontrar? A ver, ¿qué más decomisará el Estado? ¿Qué más decomisará el Estado en Chile? Bienes inmuebles, ¿no? Como casas, ¿Cuáles? parcelas. 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 Invierten en parcelas, no invierten en residencias de veraneo en la playa, porque está muy a la vista de todos. El problema es que los propias gente que vive en las localidades donde compran comienzan a hablar y a denunciarlos, pues les llama mucho la atención, por los campesinos, a los vecinos les llama la atención, son los primeros que comentan. Ya, parcelas. Ya, suelen ser casas fastuosas en medio de la nada en el campo, con tremendas piscinas, en fin, muchos automóviles. Invierten en lanchas, invierten en caballos de carrera. Siempre el fisco está decomisando caballos de carrera. Y esos bienes son rematados por el fisco. Ahora, yo no sé, sinceramente, qué sé con los caballos. Y sucede
Sucede que muchas veces los automóviles son rematados, son comprados por gente que se dedica a la venta de autos usados. Entonces, si usted no se preocupa, puede terminar comprando el auto de un condenado. Ese condenado, si se entera, lo empieza a llamar desde la cárcel. Es divertidísimo. Me han contado abogados de situaciones de automotores que hay que evitar, en fin, si uno quiere comprar un auto usado. ¿Por qué? Porque se enteran, pues, y lo empiezan a usted a llamar por teléfono. Que por qué tienes mi auto, etcétera. ¿Ya? Es bien delicadísimo este tema de enfrentar, ¿ya? Cuando el Estado saca remate parcelas, hay que ser loco para ir a rematar parcelas o tener un buen seguro de vida. Así de simple, ¿ya? Lo más seguro de rematar son las cosas de la aduana o del aeropuerto. Pero después de eso, uno la piensa dos veces. ¿Ah? Pingüe negocio al cielo o otro lado. Bueno, el Estado decomisa bienes, ya los instrumentos, lo que se empleó para cometer el delito, los efectos, los derechos o efectos adquiridos con el delito. Puede ser también dinero. El dinero no está en bancos, lo suelen tener escondido, guardado, ¿ya? En pozos, en fin, etcétera. En otras ocasiones, el Estado incauta y caen en comiso acciones. Los más sofisticados compran acciones, etcétera, ¿ya? A nivel internacional esto está muy regulado. En países del tercer mundo todavía hay muchos agujeros por los cuales se puede cometer estos delitos. También indica la Constitución que esta pena de confiscación de bienes procederá respecto de las asociaciones ilícitas, que son aquellas que se constituyen específicamente, asociaciones que se constituyen específicamente para delinquir. Imaginémonos que alguien constituye una sociedad anónima, cerrada, para dedicarse, en teoría, a la intermediación de valores, pero que en los hechos fue constituida para apropiarse de información privilegiada y cometer delitos bursátiles. Ahí se podría imponer la pena de, si se declara que hay una asociación ilícita, se puede imponer la pena de confiscación de bienes. Lo mismo respecto a asociaciones ilícitas terroristas. No suelen tener muchos bienes, pero algunas suelen tenerlo. Por ejemplo, inmuebles de propiedad de uno de los condenados o inculpados y que sirven de base para el desarrollo de las actividades ilícitas de estas organizaciones, etc. Indica la Constitución que se prohíbe la pérdida de derechos previsionales. No podrá aplicarse como sanción la pérdida de derechos previsionales. Los derechos previsionales son aquellos que nosotros adquirimos en virtud de la operación del sistema de la seguridad social, como por ejemplo nuestros ahorros previsionales en AFPs, ya sea en la cuenta obligatoria, en la cuenta voluntaria o en el APB. Ellos no pueden ser apropiados como pena por el Estado. Por lo tanto, si uno comete un delito, ello queda intangible. Seguirá ganando intereses, etcétera, para cuando uno se jubile. Y la razón de ello es fundamentalmente que ello proviene, los ahorros previsionales, los derechos previsionales, provienen del trabajo de la persona. Y por lo tanto constituyen una limitación al consumo presente para financiar un consumo futuro en los años dorados. Tampoco al Estado le interesa. Y no le interesa, ¿por qué? Porque, de lo contrario, si la persona no tiene ahorros, no va a poder financiar un consumo futuro. Por lo tanto, constituye una limitación al consumo presente para financiar un consumo futuro en los años dorados. Tampoco al Estado le interesa. ¿Y no le interesa por qué? Porque, de lo contrario, si la persona no tiene ahorros, no va a poder financiar un consumo futuro en los años dorados.
o derechos previsionales, se tendrá que hacer cargo de esa persona en el futuro. O sea, es mejor negocio para el Estado que conserve sus derechos previsionales. Todas las prerrogativas que derivan de la seguridad social y que traen aparejado pagos de dinero son intangibles. No se pueden privar de ellas al condenado. El pago de licencias médicas pendientes y otros beneficios. La ley 17.902 derogó todas las disposiciones legales que establecían esta pena horrorosa. En relación con el delito de asociación ilícita, este está previsto en el artículo 292 del Código Penal. Si bien es cierto, no se puede imponer la pena de pérdida de derechos previsionales, dichos derechos sí pueden responder eventualmente podrían responder de condenas de terceros, interpuestas por acciones interpuestas por terceros, condenas civiles, etcétera. Aunque el tema podría ser discutible en el caso de los fondos de AFP. Luego tenemos la indemnización por error judicial en materia penal. Este fue un derecho largamente acariciado por la sociedad chilena. Bajo el proceso penal inquisitorial que existía antiguamente, bueno, la verdad es que había una aspiración porque se estableciera el derecho a la indemnización por error del Estado en materia penal. Y la Constitución del 25 así lo estableció y le encomendó una ley regular este derecho. Dicha ley nunca se dictó. Por lo tanto, este derecho fue una disposición programática incumplida. Es importante señalar que en aquellos años existía el sistema inquisitorial, penal inquisitorial, no adversarial como el que hay hoy en día, y la acción penal se ejercía por los denominados promotores fiscales. Estos promotores fiscales, creados por la ley de Organización y Atribuciones de los Tribunales de 1875, fueron suprimidos en el año 1927 por Maximiliano Figueroa. Y la norma legal que los suprime por ser innecesarios, dice así tal cual. Y por lo tanto, el ejercicio de la acción penal fue confiado a los jueces, entre otros, a los jueces del crimen. La Constitución del 80 reinstauró este derecho y para evitar el problema de la Constitución del 25, creó un derecho que se basta a sí mismo, sin referencia al legislador. Sin embargo, ante el temor de que se multiplicasen las demandas en contra del Estado, se establecieron requisitos que hacen de este derecho, del ejercicio de este derecho, algo sumamente limitado. Desde marzo del 81, solo ha habido 13 condenas en contra del Estado. Inclusive, un par de condenas bajo el actual sistema procesal penal. Esta indemnización por error judicial está contemplada en el 19 número 7 letra I y es complementada por un autoacordado dictado por la Corte Suprema en el año 1996. Este autoacordado establece el procedimiento, que es sumamente simple. Dice la Constitución, fíjense bien, que mantiene el lenguaje del sistema procesal antiguo. Ni siquiera en el año 2005 fue modificado. Inexplicablemente no fue modificado en este punto la Constitución, pese a que ya estábamos bajo el nuevo sistema procesal penal.
Dice, una vez dictado sobreseimiento definitivo, que es una resolución judicial que pone término al proceso penal porque el hecho no es constitutivo de delito, no existe ningún indicio siquiera que permita establecer la responsabilidad del imputado, etc. O sentencia absolutoria sobre seguimiento definitivo es el equivalente a una sentencia definitiva. O sentencia absolutoria, aquella que exculpa, absuelve. El que hubiera sido sometido a proceso. El sometimiento a proceso era un trámite procesal, una actuación judicial del antiguo proceso penal, el famoso 442 del Código de Procedimiento Penal. Hasta entonces, al imputado o al inculpado todavía no era parte en el proceso y era necesario que, el 274 del Código de Procedimiento Penal, el antiguo 274, era necesario que el juez del crimen dictara una resolución judicial por la cual lo sometía a proceso. Uno, porque el hecho punible era constitutivo de delito, y segundo, porque existían presunciones fundadas de la participación del inculpado en la comisión del hecho punible. El sometimiento a proceso era una verdadera condena anticipada, porque el mismo juez penal investigaba, sometía a proceso, acusaba y después dictaba sentencia absolutoria. Y para ello el proceso penal tenía dos etapas: el sumario, que culminaba con la acusación, y luego el plenario, en que uno debía contestar la acusación y llevaba a la dictación de sentencia. Era muy difícil que un juez que sometía a proceso no acusare, y mucho más infrecuente que habiendo acusado no condenare. Era el mismo juez, después de todo. Hubiera sido sometido a proceso o condenado en cualquier instancia. Había primera y segunda instancia. Primera instancia, juzgado de letras en lo penal. Segunda instancia, cortes de apelaciones. Había recurso de apelación. Hoy día solo hay una instancia: Tribunal del Juicio Oral en lo penal, instancia única. El recurso de nulidad para ante la Corte de Apelaciones respectiva no es recurso de apelación, es un simple recurso de invalidación y no da origen a una instancia. Es un recurso de derecho estricto. Por lo tanto, los jueces se atienen exclusivamente a la causal en que se basa el recurso. En cambio, bajo la apelación, los jueces conocían ampliamente de los hechos y del derecho, ventilado durante la primera instancia. Se podía condenar en primera y absolver por segunda, vía apelación. O condenado en cualquier instancia por resolución que la Corte Suprema declare, aquí viene la limitación, injustificadamente errónea o arbitraria. El adverbio injustificadamente cualifica lo erróneo o arbitrario. En otras palabras, el proceso penal tiene un margen de error. Pero si ese error es injustificado, o bien si la resolución es injustificadamente arbitraria, y así lo declara la Corte Suprema, nace el derecho a la indemnización del inculpado o del condenado. En lenguaje actual, imputado o condenado. El hecho que deba ser injustificadamente erróneo o arbitrario supone de que la resolución que sometió a proceso o condenó en cualquier instancia fue dictada en virtud de un error o arbitrariedad inexcusable, en grado extremo, casi equivalente a un notable abandono de deberes por parte del juez, si hiciéramos un paralelo. En otras palabras, no existe ninguna base racional para poder justificar el error o la presunta arbitrariedad. Por lo tanto, no basta acreditar que hubo un error
o pudo haber sido arbitraria la resolución. Es necesario acreditar además que es injustificadamente erróneo o arbitrario. Por ello es que las condenas en contra del Estado en virtud del 19 número 7 letra I han sido excepcionales. En 30 y tantos años, no más de 13. La razón para esta extrema limitación obedeció al hecho de que existía un sistema procesal penal inquisitorial y que era dado a cometer errores, sometimientos a procesos que eran frecuentes. Bueno, bajo el nuevo sistema procesal penal ya no hay sometimiento a proceso. Hay una formalización, pero no es equivalente. ¿Qué es lo que se puede aplicar de esta norma para el nuevo proceso penal? La jurisprudencia de la Corte Suprema ha dicho que se aplica la condena, pero en única instancia, ya no cabe hablar en cualquier instancia, y el equivalente al sometimiento a proceso, dado que no existe este trámite en la investigación penal, es la prisión preventiva que es injustificadamente errónea o injustificada, es injustificada bajo cualquier punto de vista. ¿Ya? Hay dos casos famosos. General Chavarría y hay otro, el de una mujer que es condenada y aprehendida porque su cédula de identidad fue empleada para la comisión de un delito en un supermercado. Hay una serie de errores en el proceso penal, injustificados, pero es muy excepcional esto. Vamos a ver algunos casos más adelante. Tendrá derecho a ser indemnizado por el Estado de los perjuicios patrimoniales y morales que haya sufrido. Patrimoniales, por ejemplo, pérdida del trabajo, daño emergente, lucro cesante. Morales, obviamente el daño moral que se le ocasiona a quien es sometido a proceso, o bien, actualmente, quien es enviado a prisión preventiva. Cuando la persona es enviada a prisión preventiva, es enviada a establecimientos penitenciarios para delincuentes de baja peligrosidad, pero ello no evita que esté expuesta esta persona en su integridad sexual, por ejemplo, o en su integridad física. Que haya sufrido. Dice la Constitución que la indemnización será determinada judicialmente en procedimiento breve y sumario y en él la prueba se apreciará en conciencia. Esto significa de que hay una primera gestión que hay que realizar ante la Corte Suprema, donde uno acompaña las copias autorizadas de las resoluciones respectivas, los audios, todo eso, y pide que se declare injustificadamente errónea o arbitraria la resolución que sometió a proceso, entre comillas, hoy en día significa otra cosa, o condenó. Si la Corte accede a ello y declara injustificadamente erróneo o arbitrario, nace el derecho a demandar los perjuicios. Y los perjuicios se deben fijar en procedimiento breve y sumario, es decir, en juicio sumario. La prueba que se acompaña se rige en ese juicio civil por un sistema de valoración en conciencia, no por un sistema de valoración de acuerdo a prueba tasada. ¿Cuáles son las características de esta acción constitucional? Lo vamos a volver a ver más adelante. Tiene por objeto la indemnización de perjuicios. El titular siempre es una persona natural. Es el que hubiera sido sometido a proceso. El imputado en el proceso penal actual no hay sometimiento a proceso, pero puede haberse decretado prisión preventiva a su respecto, o el condenado. Tribunal competente, conoce la Corte Suprema de esta declaración de error o arbitrio injustificado.
Y la Corte Suprema conoce en tribunal pleno, es decir, 21 integrantes. Los 21 integrantes se reúnen en la sala del pleno. El procedimiento ante la Corte Suprema es un procedimiento concentrado, muy simple, ¿ya? Se interpone la solicitud, se le da traslado al fisco de Chile por 15 días, se evacúa el traslado por el fisco de Chile, la causa sube en dictamen ante el fiscal de la Corte Suprema, con el dictamen de del fiscal o de la fiscal de la Corte Suprema, la causa se coloca en tabla para conocimiento ante el tribunal pleno y se decretan los alegatos respectivos. Hay un plazo de caducidad. La acción ante la Corte Suprema se debe interponer en el plazo de 6 meses, contados desde que la persona desde que se dictó el sobreseimiento definitivo o la absolución. Ojo, que la Constitución hablaba en aquel entonces, habla de condenado en cualquier instancia. O sea, se pone en el caso de que una persona hubiera sido condenado en primera, absuelto en segundo. El procedimiento, una vez que se declara el derecho a los perjuicios por la Corte Suprema, uno interpone la demanda para la fijación de los perjuicios ante el juez de letras competente. Eventualmente podría haber una responsabilidad penal del juez, una vez que se ha declarado por la Corte Suprema este derecho, acorde al artículo 79, y podría dar origen a una querella de capítulos. Este derecho a la indemnización por error judicial en materia penal existe en el derecho comparado. También está recogido en el bloque de la constitucionalidad, en el artículo 14, número 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el artículo 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Sin embargo, los instrumentos internacionales, este derecho es mucho más amplio. Y segundo, en el derecho comparado, por ejemplo, el derecho italiano y en el derecho español, procede inclusive en materia civil, lo cual es bastante complejo en general, dada la distinta connotación que tiene el error judicial en materia penal y en materia civil, pero no es imposible. ¿Ya? Yo creo que se van a establecer nuevas normas al respecto en esta materia. Próximas clases vamos a ver acciones constitucionales y vamos a ver algunos ejemplos de demandas que prosperaron, de acciones por indemnización por error judicial que prosperaron ante la Corte Suprema. Algunas de ellas son muy interesantes porque son bajo el actual proceso penal y se basan en lo que se denominan las máximas de la experiencia. Las máximas de la experiencia, por ejemplo en General Chavarría, llevan a acoger la acción, derechamente. Bien, ¿consultas? Profesor, ¿Sí? dentro del proceso penal, ¿qué podría calificar como un error justificado? A ver, es posible que a la persona se le decrete una medida cautelar. Por ejemplo, en la formalización se decrete la prohibición de salir del país, el arraigo. Y posteriormente se acusa a la persona y en el proceso penal es absuelta. Probablemente el arraigo no tenga la entidad para dar origen a un error injustificado. ¿Por qué se decretó el arraigo?
El arraigo es solamente la prohibición de salir del país. O bien se decreta la prisión preventiva, pero ella es revisada constantemente y hay antecedentes que justifican la prisión preventiva. Si finalmente es absuelto, no necesariamente habrá derecho a una indemnización por error judicial, porque la prisión preventiva, de acuerdo a los antecedentes, podría haber tenido pleno sentido para el juez de garantía. Tenga siempre presente que el juez de garantía se enfrenta al proceso penal, a la investigación penal, sin conocer nada. El proceso penal se basa en la objetividad, en la inmediación, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo que llega. Y en base a lo que capta en la audiencia, determina qué se decreta y qué no se decreta. De todas las personas que han ido a parar a la prisión preventiva bajo el actual proceso penal, no han sido muchas las que han demandado al fisco. Y solo en un caso, por prisión preventiva, se decretó el derecho a la indemnización. Porque era manifiestamente obvio que no procedía la prisión preventiva de acuerdo a los antecedentes del proceso penal, de acuerdo a las pruebas que presentó, los antecedentes que presentó la fiscalía. Vamos a ver, cuando veamos General Chavarría va a quedar más claro ese fallo, ¿ya? Porque es muy notorio lo que sucedió ahí. El proceso penal es llano a cometer errores, seamos bien honestos, ¿ya? Y hay errores que son justificables y otros no son justificables, como toda acción de la justicia. Ahora, las condenas es otra cosa. En el antiguo proceso penal era un juez unipersonal quien investigaba, decretaba la prisión preventiva, acusaba, con lo cual el proceso pasaba a plenario. Finalmente tramitaba el plenario y dictaba sentencia, absolviendo o condenando. Era siempre el mismo juez, salvo que hubiera habido un cambio de juez porque el juez postuló otro cargo. El nuevo juez asumía. En el actual proceso penal, la investigación está en manos del Ministerio Público. El juez no investiga. El juez de garantía no investiga. Controla el resguardo y la tutela de las garantías de derechos fundamentales en la investigación. Ante él se realiza la formalización y se solicitan las cautelares. Ante el juez, posteriormente, si el Ministerio Público decide ir a juicio, tendrá que presentar la solicitud de apertura del juicio oral y presentar las pruebas, y el juez de garantía decidirá qué pruebas son ilícitas, cuáles pruebas no lo son, escuchando al Ministerio Público y al abogado del imputado. Cuando la investigación va a proceso, pasa a un juez distinto, un tribunal distinto, perdón, que es el Tribunal del Juicio Oral en lo Penal, constituido por 3 jueces, ya no es uno, que por primera vez se enfrentan al proceso penal respectivo, que se ventila ante ellos o ellas. Por lo tanto, se requiere un mínimo de 2 votos para condenar. Mínimo 2 votos. 2 personas es muy difícil que se equivoquen. Y si la condena es 3-0, es muy difícil que se equivoquen. No sé si me explico. Que una persona sea condenada por 3 votos-0, o sea, solo le queda el recurso de nulidad por algún tecnicismo para echar abajo, porque no hay apelación. Pero no puede andar diciendo, no, es que yo no lo cometí, en fin, que son 3-0. Ya no es 1, 2-1. 2-1 da margen para comentar algo, pero no es mucho. O sea, 2 personas votaron en el mismo sentido.
No sé si me explico claramente. Sí, ¿Entienden la amigo. importancia de que el juicio penal, el tribunal sea plural? Sí, yo al menos entiendo un poco a lo que usted da, porque si igual fuese unipersonal el tribunal, sería más difícil aún apelar, porque el 2-1, por ejemplo, No, puede dar a no, si no hay entender. no hay no hay apelación, si no hay apelación hoy en día, ¿ya? Es única instancia. Termina el proceso penal en el juzgado del Tribunal del Juicio Oral en lo penal. No hay apelación. Lo que único que hay es recurso de nulidad. Y muy pocos prosperan. Y el recurso de nulidad es para invalidar el fallo o el proceso. Y son por causales de derecho estricto. Por lo tanto, los jueces de la Corte de Apelaciones que conocen del recurso de nulidad se atienen exclusivamente a la causal, no revisan el resto. No son los abogados del imputado, entiéndalo. Si los abogados o el abogado del imputado hizo un mal trabajo, bueno, se irá preso. No más pues. Va a triunfar el Ministerio Público. Esa es la idea del proceso adversarial. El juez no es omnipotente. Lo que se busca es que el juez no esté en contacto con los hechos del proceso, excepto los del Tribunal del Juicio Oral en lo penal. Justicia transparente. Así se ventila. Que los fallos sean mejores o peores es otra cosa. Cuando usted tiene un solo juez que decide, uno puede decir, bueno, es que no, es que el juez me tiene mal, en fin, etcétera. No, el juez era prejuiciado. Pero si tiene dos jueces, ¿dos son prejuiciados? Y si perdió 3-0, ¿los tres son prejuiciados? ¿Los tres le tienen mala? No sé si me explico. Es muy distinto. Muy distinto. El peso de un veredicto 3-0 es muy duro. Una persona se puede ir en prisión perpetua, en presidio perpetuo, por 2-1. Y listo. En el antiguo proceso penal, en el antiguo proceso penal, ¿eh? Había un dicho: la cárcel está llena de gente inocente. No. Cuando uno hacía la práctica y tenía que ir a atender a los reos, así se les llamaba, o a los procesados, todos decían, no, si yo no lo cometí, yo no lo cometí, yo soy inocente, en fin. Cinematográfico. Pero era, claro, habían sido condenados por un juez. Probablemente la apelación fue confirmada por un tribunal plural, pero habían sido condenados por uno. Ahora es muy difícil tener ese dicho popular, porque son tres jueces los que condenan. 3 o 2. Y es así de duro. Lo que se podrá criticar es que no haya, es que el derecho al recurso esté tan limitado, que no haya apelación. Pero la razón es obvia. ¿Por qué no hay apelación en el proceso penal? Porque la única instancia entre el Tribunal del Juicio Oral en lo penal se basa en la inmediación. Los jueces del Tribunal del Juicio Oral en lo penal están viendo a las partes, ven a los testigos, ven las emociones. Ese contexto no se puede recrear ante la Corte de Apelaciones, porque habría que hacer un nuevo juicio para que los jueces de la Corte de Apelaciones vean nuevamente a los testigos sudando, transpirando, a algún testigo que se quiebra, que llora, en fin, como en las películas. Eso solo ocurre abajo, no se puede reproducir.
Producto de lo anterior es que en el actual proceso, bajo el actual proceso penal, solo se ha decretado, creo que, una condena en contra del Estado por error en materia penal. Y fue General Chavarría. Al individuo lo formalizan, lo someten le decretan a su respecto la prisión preventiva por un abuso sexual, lo mantienen 1 año y medio. El tipo pide que se le revise la cautelar. Sin embargo, no se le revisa. Lo mantienen, lo llevan a proceso y sale absuelto con las mismas pruebas con los cuales, con los mismos antecedentes y pruebas con los cuales se le sometió, se le mandó a prisión preventiva. Y la corte los analiza en su medio y dice, pero estos no daban para prisión preventiva. No daba para prisión preventiva. ¿Por qué se decretó la prisión preventiva? ¿Hasta qué punto muchas veces las prisiones preventivas se decretan por jueces de garantía que se sienten presionados por el Ministerio Público o por la comunidad? ¿Hasta qué punto uno se pregunta ciertos delitos llevan aparejada siempre la prisión preventiva? ¿O podrían llevar siempre en la práctica, no en el derecho a la prisión preventiva? Uno lo puede discutir abstractamente, pero en términos prácticos, hasta que uno no ve los casos como operan, no puede separarse de sus emociones. Y uno como abogado debe ser lo más racional. Por eso los mandamientos de la abogada dicen que uno no debe ser, primero, abogado en sus propias causas. Y segundo, las causas son del cliente, no del abogado. No del abogado. Bueno, a nivel de segundo año esto no se capta muy bien cuando se está formando, pero ya en quinto año uno debe tener la película más clara de lo que implica el ejercicio de la profesión. Vamos a ver algunos casos en las próximas clases sobre este tema, ¿ya? La prueba es este día miércoles. En principio va a ser en el horario de clases. Si quieren que la prueba sea más tarde, me tienen que avisar. Se ponen todos de acuerdo y me avisan por medio de la Catalina, ¿ya? Yo no tengo ningún problema, simplemente la dejo programada en el sistema y no voy a hacer la clase. No voy a hacer la clase, nada, para no perturbarlos. Sé que es harta materia, ¿ya? Así que eso, me avisan simplemente. Bien, sin más, esta era la clase del día de hoy y me despido hasta el próximo miércoles, en que tendremos la prueba. Si no es en clase, en horario de clases, será después. Y si no, nos veremos próximo lunes. Ya la próxima semana comenzamos a ver las acciones constitucionales. Hasta Sol, luego. ¿Sí? no sé si me voy a responder una duda muy rápida, que también tiene que ver con el tema, o se tiene que ir ya, sí o sí. ¿Y a dónde me voy a ir? Estoy en mi casa. No, pero con respecto al caso de la A, co- subinspectora, a co- a co- a cocinar, no me tendría que ir. eso podría ser por eso. No, pero con respecto al caso de la subinspectora Vivanco, ¿se podría calificar como un error injustificado la prisión preventiva de los anteriores imputados si ellos mismos se entregaron? ¿Cuál es el caso de su inspectora Iván? Disculpe, estoy medio perdido. No lo sé. De la PDI que mataron, culparon a Ah, unos niños y al final había sido la misma PDI que había disparado. no lo sé. Sinceramente no conozco los antecedentes. Voy a ser súper idea del día